Hola, soy Lucas Magnin. Todos los días se escucha hablar de los evangélicos en los medios de comunicación y en las redes sociales. ¿Pero de dónde vienen los evangélicos? Básicamente son herederos de la Reforma Protestante, un movimiento que explotó hace 500 años. Durante un milenio el cristianismo había sido la religión oficial de Occidente. La unión entre iglesia y Estado había desvirtuado la fe. Las doctrinas y las estructuras se fueron corrompiendo y todo el mundo se daba cuenta de que era necesario reformar la iglesia. En diferentes lugares fueron surgiendo hombres y mujeres preocupados con volver al Evangelio. Reformadores como Lutero, Calvino, Catalina Pombora o Zwinglio entendieron que una experiencia profunda con la palabra de Dios era la única forma de que el cristianismo siguiera teniendo sentido. El aporte teológico y social de la Reforma Protestante es inmenso. Quizás alguna vez escuchaste hablar de las 5 solas, pero ¿qué son? Es un resumen de algunos conceptos fundamentales de la Reforma. En los próximos videos vamos a preguntarnos qué significaban las 5 solas en relación con Dios y también entre las personas. ¿Me acompañan? Sola gracia. La Reforma Protestante surge en una época en la que se debía pagar por la salvación. Aquellos que querían estar en paz con Dios debían pagar indulgencias y ofrendas en los altares oficiales. Los líderes religiosos se aprovechaban de la ingenuidad de la gente que intentaba comprar el perdón de Dios para poder así escapar del infierno. Pero los reformadores descubrieron en las Escrituras que Dios no está en venta. La salvación es un regalo, es gracia, es gratis para todos los que la desean. No es nuestra capacidad de agradar a Dios la que nos abre las puertas del cielo, sino la gracia divina que se manifiesta en el perdón que la muerte y resurrección de Jesús pusieron al alcance de todos. Cuando decimos que somos salvos solo por la gracia de Dios, no solo estamos afirmando que el amor de Dios es más grande que nuestro pecado, también estamos diciendo que nuestra respuesta a la gracia será la gratitud, vivir en constante agradecimiento por ese regalo. Los que recibieron la gracia no pueden hacer otra cosa más que vivir generosamente. Sola fe. Durante la Edad Media, toda la gente vivía con miedo del infierno. Los líderes religiosos insistían en que la única forma de escapar del fuego eterno era resignarse y aguantar. La fe no tenía que ver con una relación con Dios, sino más bien con una serie de cosas que se debían hacer y otras que había que evitar. Aunque te pasaras toda la vida intentando ser bueno, nunca estabas seguro de haberlo logrado. Sin embargo, la Reforma descubrió una verdad liberadora. Hay esperanza para gente como nosotros. La salvación no se alcanza por cumplir con normas, leyes o ritos, sino por poner nuestra plena confianza en Jesús. Eso es vivir por fe, es dejar atrás el deber ser y el miedo para abrazar el amor gratuito de Dios. Vivir solo por la fe significa que tenemos una nueva identidad. Ya no nos definen las limitaciones y los fracasos, sino la vida nueva que hay en Jesús. Las obras de justicia no son un soborno para ir al cielo, ni un peaje para estar en paz con Dios. Nuestras obras son una consecuencia natural de nuestra fe. Sola Escritura. En la época medieval había profesionales de la fe. Los líderes religiosos guardaban la Biblia en los monasterios. Su interpretación de las Escrituras estaba fuertemente marcada por siglos de concilios, encíclicas y bulas papales. El pueblo común y corriente solo accedía a la palabra de Dios a través de esos intermediarios. Sin embargo, la Reforma liberó el acceso a la Biblia. A través de traducciones a las lenguas populares, a través de la imprenta y la alfabetización, los reformadores pusieron las Escrituras de vuelta en las manos de los creyentes. La Biblia dejó de ser la legitimadora del statu quo y se convirtió en denuncia profética. Este acto fue tremendamente revolucionario. Se terminaron los profesionales de la fe. Ahora todos podemos conocer de primera mano. Sola Escritura significa que en la Biblia encontramos palabras inspiradas por Dios que atraviesan miles de años y llegan hasta nosotros como fuente de vida y esperanza. Ante la palabra de Dios no hay opiniones, ni tradiciones, ni novedades que permanezcan. La Biblia no es un libro mágico, pero es la forma en la que descubrimos el Evangelio de Jesucristo. Solo Cristo. El mundo en el que nace la Reforma Protestante estaba dominado por el poder político de una iglesia alejada de su misión. Los sacerdotes se atribuían el rol de mediadores entre Dios y la humanidad. El Papa era visto como el representante de Dios en la tierra. Sus palabras se obedecían más allá de toda lógica, y aunque no tuvieran nada que ver con el ejemplo de Jesús. Al leer el Nuevo Testamento, los reformadores volvieron a descubrir que el único mediador entre Dios y la humanidad es Cristo. Él es Dios con nosotros, totalmente divino y totalmente humano. Jesús es la palabra de Dios encarnada, el único camino al Padre y también la autoridad máxima de la Iglesia. Esta conciencia teológica liberó las mentes de toda una generación y puso en crisis la figura incuestionable del Papa. La Reforma predicó el sacerdocio universal de los creyentes. Esto significa que la puerta a la presencia de Dios está abierta para todos por igual. Ninguna autoridad puede apropiarse de la voz divina. No necesitamos de otros mediadores, solo Cristo. Solo a Dios la gloria.
Un 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania. Ese documento, el que desató la Reforma Protestante, denunciaba la corrupción y la decadencia de la iglesia medieval. Los papas y obispos vivían como reyes, rodeados de lujo y pompa. Mientras los pobres se morían de hambre, el oro se amontonaba en el Vaticano. La iglesia había olvidado la sencillez del Mesías de Nazaret. Pero los reformadores contestaron a todo ese lujo con una idea profética muy poderosa. La gloria debe ser solo para Dios. El propósito de toda la creación es su gloria. Todo existe por Él y para Él. La pompa de los líderes religiosos es una forma de autoidolatría que le roba a Dios lo que solo a Él le pertenece. El modelo de Jesús y los primeros cristianos nos invita a vivir vidas sencillas, humildes, generosas. La jerarquía de la iglesia no puede replicar el modelo del mundo. Por el contrario, en el reino de Dios, el que tiene poder es el que sirve.